Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará una potestad engañosa, un poder engañoso, para que ya no crean a la verdad, sino que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la maldad. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nos ha escogido, dice, desde el principio para salvación, pero la salvación está condicionada a la santificación por el Espíritu y la fe para permanecer, para andar en la verdad. Señor, añada bendición a su palabra en esta noche, en esta tarde, perdón. Mire, Dios, desde el huerto del Edén, vemos cómo el deseo de Dios siempre fue bendecir y darle de su plenitud al hombre, de tal manera que en el huerto que Dios creó para el hombre, Dios mismo habitaba en ese lugar. Era maestro perfecto para Adán, porque dice la palabra de Dios que todas las tardes bajaba a pasear en medio del huerto para instruir a Adán en el conocimiento del bien y del mal, por mano de Dios, no por mano de él. Formó a una ayuda idónea para Adán, le dio de toda su plenitud, le dio autoridad sobre todo lo creado. Y para mantenerse en esa bendición, para mantenerse en ese estado de plenitud que Dios le había dado al hombre por gracia, lo único que tenía que hacer era, ¿qué, amados hermanos? Obedecer a ¿qué? A no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era lo único que el hombre tenía que obedecer para mantener esa plenitud en él. Sin embargo, nosotros vemos en Génesis capítulo 3, verso 1, que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y le dijo a la mujer: con que Dios te ha dicho que no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ella le dijo: sí, ciertamente nosotros podemos comer de todos los árboles del huerto, excepto de ese árbol, porque el día de que el hombre coma de ese árbol, ciertamente morirá. Pero ¿qué le dijo la serpiente? No es verdad lo que dice Dios. No es verdad que de cierto morirán, dice el original. El original así dice: no es verdad que de cierto morirán. Entonces usted ve cómo el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y desde el huerto del Edén se ve que el hombre y la mujer tienen mayor inclinación por la mentira que por la verdad. Desde el Edén, amados hermanos, desde el Edén se ve una inclinación, un deseo del hombre por recibir más la mentira en su vida que la verdad. De tal manera que aún el cielo con toda su plenitud, aún el cielo, amados hermanos,
con todas las riquezas espirituales, celestiales que había en él, no pudo retener a los ángeles. Prefirieron obedecer a la verdad de Luzbel. Ahora imagínese que si la iglesia, el Señor la constituyó en esta tierra como columna y sostén de la verdad, yo le pregunto, ¿usted cree que va a poder retener a todos aquellos que no aman la verdad? Manito, si el cielo no pudo retener a los ángeles, si el Edén de verdor no pudo retener a Adán y a Eva, mucho menos la iglesia va a poder retener a todas aquellas personas que no aman la verdad. Y a causa de cambiar la verdad de Dios por la mentira, hubo una consecuencia. Dice que el hombre se empezó a llenar de diferentes actitudes que lo terminaron corrompiendo por completo. Dice en el libro de los Romanos, como ellos no tuvieron a bien recibir la verdad de Dios, sino que la desecharon, sino que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, entonces dice que el hombre, la humanidad, fue entregada por Dios a una mente depravada. ¿Cómo está nuestra mente, hermanitos? ¿Cómo estuvo nuestra mente a lo largo de esta semana? ¿Qué pensamientos hay dentro de nosotros? Dice, los entregó a una mente depravada, torcida, embotada, que no entiende razones para que hicieran las cosas que no convienen. Y dice, y entonces se empezaron a llenar de toda clase de perversidades. Se empezaron a llenar, dice, de avaricia, de inmoralidad sexual, de envidia, de crímenes, de contiendas, de amarguras, de mal genio. Aquí, gracias a Dios, no hay nadie que tenga mal carácter ni mal genio, ¿ah? Aquí todos los jóvenes honran a sus padres, no les gritan, no se les ponen al tú por tú. Todos los días andan con un carácter lindo, sensible, bonito. Pero ahí dice que esa es gente que Dios entregó a todas esas actitudes porque no aman la verdad. No aman la verdad de que tienen que corregir. Y entonces usted ve que nunca van a poder con esto en su vida. Dice, se llenaron de engaño, fueron malintencionados, chismosos, difamadores, enemigos de Dios, insolentes, prepotentes, arrogantes, pensando cómo hacer lo malo, rebeldes, insensatos. No se puede confiar en ellos, traidores, insensibles, no aman a nadie ni se compadecen por nadie. Entonces, si usted ama la verdad, no tendría por qué estar lleno de alguna de estas cosas. Porque a causa de no amar y no andar en la verdad, dice que el Señor dijo, no hay ningún problema. Los voy a entregar a toda clase de perversidades. Los voy a entregar a toda clase de actitudes que al llenarse adentro de ustedes van a provocar su ruina, su fracaso y su destrucción. Pero ¿sabe qué es lo que me impresiona? Que dice el verso 32, no está hablando de gente que no conozca a Dios, Dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios. ¿A quién le está hablando entonces? A la iglesia. Los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Pero ¿por qué cree que la gente va a rechazar la verdad y va a amar la mentira? Porque mire, la mayoría de la gente cuando se expone ante la palabra del Señor, no entiende que es Dios por medio de su palabra el que le está solicitando entregar esas áreas oscuras que hay en su alma para su propio beneficio. La gente cree que el que le está solicitando entregar eso
es el hombre, es el pastor, es el hermano, es la hermana. Y por consecuencia de creer que era el hombre y no Dios, dice que se corrompió su alma por completo, de tal manera que se llenaron de toda clase de deseos engañosos que los llevaron a hacer todo lo que no conviene, hasta corromperse por completo. Al grado, dice el libro de los Romanos, de ya no interesarle lo que piensen los demás de los actos vergonzosos que cometen. Por eso, mire, es peligroso una persona que dice: a mí no me importa lo que los demás piensen, a mí no me importa lo que los demás digan, sabiendo su condición, sabiendo que está lleno de todo esto, sabiendo que su lengua provoca grandes incendios, y que todavía diga: a mí no me interesa lo que diga la gente. Entonces son personas que sus hechos vergonzosos ya no les interesa. Y el problema es que dice que Dios definitivamente los va a entregar a un poder engañoso, a una potestad engañosa, para que ya no crean a la verdad, sino que crean a la mentira. Por eso le digo que está cardíaco el asunto. Pero mire, por ejemplo, un pastor lleno de codicia, un pastor lleno de ambición, un pastor lleno de intereses carnales. Mire, un pastor que solo busca fama, reconocimiento, nunca va a atender a la palabra de verdad. Porque usted ve que aunque le hacen ver su error de que tal vez está cayendo en el ecumenismo, en el humanismo, que le está dando lugar a doctrina de demonios, que está aceptando una enseñanza que no está inspirada en la escritura, usted ve que va a buscar justificar lo que hace. Y los falsos ministros con los que se relaciona, porque tiene intereses carnales con ellos, y entonces va a obedecer más a la mentira que a la verdad. Y aunque el espíritu no dé testimonio de lo que está haciendo, aunque la iglesia esté recibiendo otro testimonio de lo que se está desarrollando, no les va a importar atender al espíritu de la verdad. ¿Por qué? Porque si ellos dicen: bueno, si yo rompo mi relación con este hombre, con esta mujer que me apoya, pues entonces voy a perder muchas cosas, me va a dejar de seguir mucha gente. Y entonces usted sabe cuántos ministros han caído en el ecumenismo, en el humanismo, en practicar, desarrollar doctrinas de demonios por no amar la verdad. Y es que mire, Eva creyó a la mentira porque quien le trasladó esa supuesta falsa verdad era la serpiente vestida como ángel de luz, dice la palabra. Entonces, ¿por qué se va a creer a la mentira en este tiempo final? Porque va a traer una envoltura de luz la mentira, de tal manera que usted ve que hay gente que le cree más a alguien que tiene una maestría, que tiene un doctorado, a la palabra del Señor. Porque dice: es que este está bien preparado, es que este está bien instruido, es que este tiene maestría, es que este estudió en Harvard, es que este se fue a hacer un doctorado a España, a Europa, y la gente les va a creer. ¿Por qué? Porque esa mentira viene acompañada con un vestido de luz. Y usted ve que la gente le cree a las figuras mediáticas, le cree a los líderes políticos, les cree que va a bajar la gasolina en su sexenio. Y usted ve que la gasolina nunca bajó, subió más. Pero como viene con un revestimiento de luz, con un falso amor hacia el pueblo, entonces la gente va a creer todas las mentiras que se digan. Desde donde usted guste, desde el estrado que usted guste, la gente va a cometer ese error.
Y hay muchos, mire, que el revestimiento de luz que tienen es porque es su esposo o porque es su esposa. Aunque la palabra de Dios les enseñe algo, hay gente que le cree más al esposo o a la esposa que lo que está escrito en la palabra. Por eso, mire, si la palabra nos invita a hablar siempre con la verdad, por eso cuando su esposita le diga: oye, mi amor, ¿de verdad me amas? Dígale la verdad, no sea cobarde. Dile: claro que te amo, mi amor. Pues, ¿qué pensaba que le iba a decir? ¿Que no la amaba? Dile: claro, claro que te amo. Siempre hay que hablar con la verdad de todas las cosas. Pero también usted ve que hoy desde los púlpitos se predican verdades falsas. Porque vienen, les digo, en una envoltura de luz, ministros, profetas, lo que usted guste, predicadores. Mire, yo conozco gente que toma el púlpito para decir: nosotros aquí en este lugar somos personas que ayudamos a los pobres. Cuando Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis. Si quieren hacer algo para esta vida y para la vida futura, ¿qué dijo el Señor? Dénmelo a mí. Pero usted ve que la gente va a creer mentiras, porque la gente no quiere una iglesia. ¿Sabe qué quiere? Una casa de beneficencia, donde los enseñen a nunca tener tesoros en los cielos, donde nunca le enseñen a la gente a sembrar para el reino de Dios. Y entonces, como viene con un vestido de luz, usted va a creer a la mentira. Porque usted va a decir: no, aquí no piden, aquí ayudan, aquí apoyan. No, hermanita, no, hermanito, lo que usted busca no es una iglesia. Lo que usted busca es un centro de beneficencia. Está usted equivocado de lugar. Pero ¿sabe cuánta gente va a preferir esa mentira que la verdad de Dios? Y así vamos a caminar engañados, amados hermanos. Porque mire, en esta última categoría de los ministros, bueno, ahorita voy a tocar ese punto, pero mire, todavía cuántos creemos a las falsas verdades de nuestros hijos. Porque como hay un vestido de idolatría hacia ellos, como hay un vestido de no le diga nada a mi chiquito, a mi chiquita, cuando usted le pregunta: oye, hijo, ¿cómo vas en la escuela? ¿Qué le dice? Que va re bien, que todos lo aman, que va a salir en el cuadro de honor, ¿verdad? Y cuando llega el fin del semestre y le dice: pues fíjate que de 12 nada más saqué adelante 2. Pero ¿sabe por qué puede suceder eso? ¿Por qué nosotros podemos creer a la mentira que hay en nuestros hijos? Porque como muchas veces los idolatramos, no somos personas que digamos: no, aunque este me diga que va bien en la escuela, voy a ir a preguntar. Voy a tomarme 5 minutos para hablar con sus maestros y decirle: oye, disculpa, ¿cómo va? ¿Cómo se comporta? ¿Qué actitudes tiene? Porque cuando le dicen la verdad de las cosas, usted ve que los jóvenes rechazan la verdad. Es que el maestro no me quiere, es que todos están contra mí. Y esa misma mentira la traen a la iglesia, la traen a la familia. Es que en ningún área me quieren, y por eso de todas desertan. Y como usted tiene un vestido de idolatría sobre su hijo, sobre su hija, usted quiere cortarle la cabeza a todos los de la iglesia. Es que ¿qué celos le tienen a mi chiquito, a mi chiquita? Nadie le tiene absolutamente nada. Simplemente no acepta usted la verdad de la palabra. Pero mire, en esta última categoría de los ministros, quienes van a ser más susceptibles, dice la palabra de Dios, de inspiraciones falsas, es la mujer. Pero van a creer que las mujeres tienen apostolado.
¿Sí cree que la mujer tenga apostolado? ¿Quiere que tenga un pastorado y que tengan la verdad? Porque dice que en el tiempo final, el contexto de cuando Pablo dice, yo tengo mis reservas de que la mujer enseñe en la iglesia, ¿es a causa de qué? De que en ese tiempo la mujer estaba recibiendo inspiraciones falsas. No que se le estuviera marginando del magisterio, de la enseñanza dentro de la iglesia. Las mujeres son excelentes colaboradoras, amados hermanos, y muchas veces más responsables que los hombres. Pero dice, por cuanto no tienes sujeción, si no usas velo, si no hay una figura de autoridad sobre de ti, todo lo que puedas estar recibiendo, profetizando, enseñando, hablando, lo más seguro es que provenga de ángeles caídos y no de Dios. Pero usted ve que hay un pasaje por excelencia que usan los que andan en esa mentira para decir que realmente la mujer sí tiene participación en el apostolado, porque finalmente la palabra apóstol quiere decir enviado, ¿ah? ¿Y quién fue a la primera mujer que el Señor se le apareció y envió? Entonces yo le pregunto, según ese pasaje, ¿podemos deducir que tiene apostolado? Porque yo he escuchado que hay quienes dicen, realmente la escritura enseña que a la primera mujer que el Señor se le apareció y envió fue a María. Pero vamos a leerlo, ¿le parece? Porque esto le va a bendecir. Mire, esto es de hoy. Esta es una revelación de hoy. Mire, Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Y ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo, lo quiso agarrar, mire, ponga atención en esto, porque esto está, lo quiso agarrar. ¿Y qué le dijo el Señor? Suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y Jesús le dijo, suéltame por segunda vez, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Mire, en este pasaje, le repito, si usted lo entiende, va a derribar todos esos argumentos que hay para sostener un supuesto apostolado en una mujer. Porque aquí en este pasaje se utiliza para argumentar que a la primera que el Señor se le apareció resucitado y la primera enviada fue María. Pero mire, realmente a los únicos que el Señor se les mostró glorificado fue a los apóstoles. Aquí se le mostró en otra dimensión a María, porque dice, todavía no he ascendido al Padre. De tal forma que la Escritura enseña que la primera fase que nuestro Señor Jesucristo iba a experimentar era la de haber sido resucitado por el Espíritu de santidad, para posteriormente subir al Padre y recibirlo todo. ¿Por qué le dice suéltame? Usted ve el deseo de María.
por tocar al Señor. Usted ve el deseo de María por tomar virtud del Señor. Pero el Señor le dice: no me toques, suéltame. ¿Por qué? Ahí le dice: mira, porque todavía no he subido al Padre. ¿Pero qué quiere decir eso? Todavía no subo al Padre, porque tengo que enviar el poder de lo alto, tengo que enviar a mi sucesor. Suéltame, porque a partir de este tiempo y de esta era, todo lo que quieras recibir, lo vas a recibir por medio del Espíritu Santo. Por eso se acabó la era de los apóstoles del Cordero, y a partir de la era del Espíritu comenzaron los apóstoles del Espíritu. Por eso el Espíritu dice: apartarme a Pablo y a Bernabé para la tarea del ministerio, para la cual los he yo reservado, el ministerio apostólico. Entonces le dice María: suéltame, porque tú no puedes obtener nada de mí. Yo todavía no subo al Padre a delegar la autoridad al Espíritu Santo, que va a ser ahora Él la tarea. Y ahora va a ser Él quien va a constituir a los ministros de la nueva era. Y no la envía con una comisión de trabajo, la envía a los apóstoles. ¿Por qué la envía a los apóstoles? Para que entendiera María que tuviera que estar en sujeción. Ve con mis hermanos, ve con mis discípulos, ve con mis apóstoles, porque el Señor estaba respetando autoridad. Y ve y confírmales la buena nueva que yo ya les había revelado a ellos, que al tercer día yo iba a resucitar. Dígame, ¿de dónde hay un apostolado ahí? Pero usted ve que de ahí toman para enseñar doctrinas de demonios y para tener controlada a la gente. Pero dice: los que aman la mentira van a hacer caso al error. Pero aquí yo le estoy enseñando, amados hermanos, que esto que usted está escuchando usted en este momento es una revelación de hoy. Yo le garantizo que esto no lo había escuchado antes, porque a mí el Espíritu me lo habló en la mañana y me lo ejemplificó y me lo explicó de tal manera que para mí no hay necesidad ni de interpretar. Está con toda claridad que el Señor lo único que le dijo a María es: mira, ve a mis apóstoles, reconoce la autoridad que hay en ellos y llévales nada más la buena noticia que le di a ellos, no a ti. Solo le vas a ir a confirmar lo que yo ya le dije a ellos, María. Pero usted ve que no llevó absolutamente ninguna comisión, ningún envío, y mucho menos el Señor la reconoció como un apóstol, porque el Señor todavía no estaba glorificado. Resucitó por el Espíritu de santidad. Pero usted ve que los apóstoles en el monte de la transfiguración sí lo vieron glorioso. María, ¿cómo lo vio? En una dimensión que lo confundió con un jardinero. Pero los apóstoles no lo vieron como jardinero. Los apóstoles lo vieron completamente glorioso, lleno de plenitud en él. Pero ¿sabe qué es lo más terrible, amados hermanos? Que dice la palabra de Dios: mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. Dice segunda de Juan capítulo 1 verso 4. ¿Por qué dice que se alegró al encontrar solamente a algunos de sus hijos andando en la verdad? Entonces quiere decir que no todos los que estuvieron bajo la figura de paternidad apostólica van a andar en la verdad. Solo algunos. Pero pocos van a permanecer en la verdad. Y mire, por no andar en el espíritu sino en la carne, dice: se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales por andar en la carne
Ustedes encubiertamente van a introducir herejías de estructuras que bien van a recibir. Incluso van a negar al Señor y van a traer sobre sí una destrucción repentina. Y muchos, que dice, van a seguir yo le pregunto, ¿cuándo ha visto ministros sensuales? Como que es muy difícil ver un ministro sensual, ¿ah? Entonces, ¿quiénes son las que van a ser un caudal de herejías destructoras y que con su sensualidad van a tener cauterizada a la gente? Las mujeres. Y usted ve que con su sensualidad, y mire, y más si tienen una hija, si tienen una nieta, una sobrina, y las pueden usar como carnada para traer peces de otro lugar, las van a usar. Y por eso usted escucha historias de terror, que tal hermana, tal pastora permitió que su hija, su sobrina, su nieta se quedara a dormir con fulano. Y qué casualidad que de estar ellos en otra pecera, en otra iglesia, en otro espíritu, los atraen con esas sensualidades. Y ojalá que escuchen bien, por eso usted este mensaje compártalo, que escuchen bien lo que el Espíritu de la verdad habla. Y ojalá Dios haga algo con la gente que está bajo ese poder engañoso, porque dice que es para destrucción. Porque ahí dice, en el pasaje que acabamos de leer, dice claramente, por no amar la verdad, Dios les va a enviar un poder engañoso para que crean en esa mentira. Ahora mire, ¿cómo saber? Esto también le va a bendecir. ¿Cómo saber que el ministro que está al frente de mí me está predicando la verdad? Porque no porque estemos usando Biblia, usted tiene que confiar y decir, no, si todo lo que mi pastor me enseña es la verdad. ¿Cómo saber que el que me está transmitiendo lo que está ahí escrito verdaderamente lo está transmitiendo, interpretando, revelando bajo el espíritu de la verdad? A ver, ayúdeme. Usted ve que el objetivo de la palabra de Dios, del evangelio, fue librarnos. Dice, con este propósito se manifestó el Hijo, con este propósito el evangelio fue entregado, para librarnos de la esclavitud del mundo y deshacer las obras del diablo dentro de nosotros, ¿no? ¿Sí lo ha leído? Bueno, entonces, para saber que lo que me están transmitiendo es la verdad, si en el ministro hay una Pascua genuina en él, entonces el Pentecostés es legítimo. Si hay una Pascua verdadera en él, si verdaderamente celebró ya la fiesta de la Pascua en su vida, entonces el Pentecostés, el avivamiento que va a traer sobre una iglesia de parte de Dios, es auténtico y legítimo. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que nadie va a poder liberar al pueblo, nadie va a poder liberar la vida de nadie si todavía esa persona es esclava del mundo. Entonces lo primero que usted tiene que certificar es decir, verdaderamente en él ya se celebró la Pascua en su vida, porque no se ve nada del mundo en él, no tiene actitudes del mundo, conductas del mundo, no ama al mundo, de tal manera que siempre busca cimentar su vida en la palabra de verdad, porque usted sabe que el Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Entonces, sin Pascua no hay Pentecostés. Por eso, mire,
El que se atreva a tomar un púlpito y enseñar tiene que haber celebrado una Pascua genuina en su vida. Pero hoy usted ve que los que están al frente de un púlpito se ven más mundanos que absolutamente nada, hermanitos. A mí, el hombre de Dios que me formó me dijo: ¿quieres que la gente te considere un ministro de la palabra, un predicador? Vístete como predicador, habla como predicador, instrúyete como un hombre que ame la verdad. Pero hoy usted ve, amados hermanos, que no sabe si el que está predicando es un ministro o es un motivador o qué es. Que usted los ve y suben todos afeminados, con los pantalones rotos. Ay, es que el hábito no hace al monje. Mal, porque nuestro Señor Jesucristo se santificaba por dentro y la santidad se le veía por fuera. Mire, una túnica preciosa de un solo hilo tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué clase de vestiduras eran las que tenía? Que aún los romanos se las arrebataron, se las repartieron y echaron suertes en ellas. ¿Cuánto valía la túnica de un solo hilo de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, ¿por qué era de un solo hilo? ¿Por qué se dieron cuenta los hebreos, los judíos, que él era el Mesías? Porque dice la palabra de Dios en el libro del Éxodo, le dice el Señor al pueblo de Israel: durante todo este peregrinaje que has tenido en el desierto, nunca te faltó el vestido y el calzado. ¿Y de dónde sacaron vestido y calzado si estaban en el desierto? Si todo lo que obtenían, las pieles y demás elementos para edificar el tabernáculo, se usó en eso. Entonces, el peregrinaje del pueblo era que su vestido y su calzado iba creciendo sobrenaturalmente con ellos. Y entonces ellos sabían que era el Mesías, porque la túnica de un solo hilo de nuestro Señor Jesucristo iba creciendo juntamente con él. Y se dieron cuenta que por eso era el Hijo de Dios verdadero. Entonces, si ya hay una Pascua en la persona, entonces el Pentecostés que va a traer a la iglesia es verdadera. La liberación que va a traer es verdadera. Y si usted se expone a esa palabra de verdad, entonces va a venir a su vida una plenitud verdadera de Dios. Mira, por eso dice la palabra que nosotros, por amar o por recibir la palabra de verdad, fuimos sellados con el espíritu de la promesa. ¿Dónde dice eso? Creo es Efesios, a ver si lo pueden buscar. Creo es Efesios 1 o 2, por ahí así, donde dice que a causa de recibir la verdad, fuimos sellados con el Espíritu Santo. A ver si lo pueden encontrar, porque quiero que lo... ¿Sí dice así o...? Efesios 1:13, ¿cómo dice? Por haber creído en la palabra de verdad, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces la gente que está bajo la fiesta de Pascua de un ministro, tarde o temprano, ese va a traer una fiesta de Pentecostés sobre el pueblo, y todo aquel que escuche esa palabra de verdad y que no hablaba lenguas va a recibir el Espíritu de Dios y lo va a bautizar con lenguas. Es decir, todo aquel que esté en la palabra de verdad va a hablar el idioma del Espíritu. Dale un aplauso al Señor. Tarde o temprano va a haber la fiesta de Pentecostés en ustedes, porque hay gente que no habla lenguas y se va a hallar hablando lenguas. Usted va a ver que en sus hijos va a brotar el deseo de dejar su pasada manera de vivir, y usted va a ver gente que desde su juventud le va a decir: papá, mamá, yo ya no quiero más esta vida.
Yo ya no quiero escuchar más la música del mundo. Ya tengo el deseo de santificarme, de consagrarme, de entregarme al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de verdad está produciendo algo en su vida. Pero el que no quiere la verdad va a ser entregado a la mentira. Por eso le digo, ¿cómo liberar a otros cuando esa persona está esclava completamente del mundo? Y por eso usted ve que todo lo que enseñan, filosofía del mundo, pero no de la escritura. Entonces, la garantía es la fiesta de la Pascua en ellos. La garantía, amados hermanos, no es que los hayan bañado de aceite, sino que haya una Pascua genuina en ellos. Pero hay quienes les van a escurrir todo el aceite y Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Y entonces la gente, al ver que no tiene Pascua, pero que está embarrado de aceite, va a decir: ah, eso es legítimo. Sí, legítimamente aprobado por Dios para entregar a todos los que no aman la verdad a ese poder engañoso y que los va a arrastrar a su condenación definitiva. Porque usted ve que los que lo siguen es gente que no ama la verdad, que nunca la ha amado. Que usted los ve y su condición siempre ha sido la misma. Y que se la pasan hablando de un Dios de gracia y siempre gracia. Y que hice y deshice de todo conociendo la verdad, pero Dios me ha perdonado de todo. Si la palabra de Dios dice: el que practica tales cosas, ese no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, ¿desde cuándo el que practica el deporte de la inmoralidad y de la fornicación dice que Dios le perdonó todo eso? Si ahí dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero como no quieren esa verdad, ¿qué verdad van a buscar? No importa lo que hayas hecho, aquí Dios ama a todos por igual. Tú síguele. Mientras te arrepientas, Dios va a ver tu corazón y la gente va a creer en eso. Porque usted ve, mire, hay una figura muy clara. Moisés y Aarón fueron constituidos por Dios para liberar al pueblo del poder faraón, tipo de Satanás, ¿verdad? Tipo satánico. ¿Y sacarlos de dónde? De Egipto, del mundo. Como ahora el Señor está trabajando juntamente con su gran Aarón, que es el Espíritu Santo, para sacar pueblo de él, de donde esté cautivo, a veces ya ni siquiera del mundo, a veces de otras iglesias. El Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo, Moisés y Aarón están trabajando en este tiempo final para sacar a la gente de donde esté cautiva, sea del mundo o sea de otros lugares. Pero usted ve que Janes y Jambres hicieron lo contrario. Janes y Jambres es tipo de la imitación satánica del Espíritu Santo y del Espíritu de Cristo. Pero ellos, en lugar de darles libertad al pueblo, lo que buscaban era retener al pueblo de Dios. ¿A través de qué? De la imitación falsa. Mire, la pelea en este tiempo final no va a ser una lucha de oposición, va a ser una lucha de imitación. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, para retener a las personas en ese evangelio de error y de engaño, les va a ofrecer todo lo que se hace en otros lugares. Ok, si la gente ama la profecía, pues dejen profetizar, pues. Ya no interesa la condición del que da la profecía, denles profecía. Le gusta la alabanza explosiva, denles alabanza explosiva. Entonces usted ve que la lucha no va a ser opositora, va a ser imitativa, para retener al pueblo que tiene que ser libre de ese poder engañoso donde está operando el error y el engaño. Y dígame, ¿cómo discernir eso? Porque hoy no todo lo que tenga iglesia de Cristo es iglesia de Cristo, Porque estos fueron con las mismas señales y maravillas que hicieron Moisés y Aarón.
Entonces se da cuenta que no donde esté el rótulo de ministerio o iglesia de Cristo quiere decir que sea la iglesia verdadera del Señor. Y por eso nosotros, amados hermanos, no debemos de tener amistad con este tipo de ministros ni participar de estas reuniones, aunque se le parezcan a las nuestras. ¿Por qué? Porque tocamos lo inmundo. Si a usted le gusta ir a meterse, bueno, ya es responsabilidad de cada quien, pero participa de lo inmundo. Pero mire, no es este el mensaje que le traigo. El mensaje que le traigo es la bendición de creer a la verdad. Porque hay bendición a los hijos de Dios que aman, que creen y que se mantienen en la verdad y que predican la verdad de Dios. Mire, Juan capítulo 3, verso 21. Antes de darle las bendiciones, lo tengo que meter en contexto porque es poderoso esto que vamos a hablar ahorita. Mire, Juan capítulo 3, verso 21. Dice: el que practica la verdad, ¿qué? Viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces, el que se expone a la palabra de verdad no se va a llenar de lo que dice Romanos. ¿De qué se va a llenar? De luz. Y esa luz va a ir expulsando las tinieblas de su vida. Esa luz de Cristo y esa luz del Espíritu Santo y la luz de la palabra se va a ir expandiendo dentro de él al grado de que entonces su alma se va a convertir en un reino de luz, en un reino de poder de parte de Dios. Porque la luz va a expulsar todas las tinieblas de nuestra vida. Y Juan capítulo 6 verso 63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado son espíritu. ¿Y son qué? Entonces la palabra verdadera, ¿qué es? ¿Y qué es? ¿Qué es eso de espíritu? ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu a nivel material, literal, físico? ¿Qué es? No, un espíritu es energía. ¿Por qué cree que cuando el sacerdote entraba a ministrar al lugar santísimo, muchos caían muertos ante la presencia de Dios? Es energía. Entonces, la palabra de verdad dice que lleva espíritu, ¿verdad? Mis palabras verdaderas son espíritu y son vida. Entonces la gente que se expone a la palabra de verdad también se expone a la energía de Dios. Y usted ve que en Génesis capítulo 1, versos 1, 2, 3 y 4, claramente se ve que había un caos ahí. Y el Espíritu dice que estaba revoloteando sobre las aguas, estaba revoloteando sobre ese caos. Pero usted ve que el Espíritu no hizo nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dio la palabra de verdad, hasta que la palabra salió de la boca del Señor y el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces usted ve que la palabra se hizo energía activa y operante sobre ellos. Entonces por eso la gente que se expone a la palabra de verdad, entra un espíritu de la verdad en ellos. Y ese espíritu se hace energía dentro de usted que lo impulsa y que lo mueve a cambiar su vida, a buscar agradar al Señor. Pero la gente que verdaderamente le da lugar, el que no va a seguir igual, el que no, su vida va a seguir en caos y en tinieblas. Pero cuando la palabra de Dios se hace vida, se hace energía, entonces esa gente es movida a hacer muchas cosas. Cuando uno se expone a la palabra de verdad y cuando se habla y se anda en la verdad, esa palabra que es energía activa de parte de Dios, si nosotros también la tenemos en nuestra boca,
cuando usted la hable a sus hijos, cuando usted la entregue a los suyos, se les va a meter adentro, quieran o no quieran, y va a venir a ordenar el caos que hay dentro de ellos. Pero ¿por qué no sucede eso en los nuestros? ¿Por qué la palabra que sale de nuestra boca no es energía? Porque no andamos en la verdad y no permanecemos en ella. Porque no damos testimonio de andar en la verdad. Pero el que da testimonio de andar en la verdad, guarda la palabra de verdad, vive la palabra de verdad. Y cuando esa palabra de verdad sale de su boca, entonces de esa palabra salen espíritus, energía que se mete adentro de la gente y que provoca un cambio a una nueva vida, a una novedad de vida, aunque la gente esté en el caos y en las tinieblas más profundas de su vida. Denle un aplauso al Señor. Entonces, la palabra de verdad que salga de nuestra boca se va a hacer espíritu en los demás. Se va a hacer una vida. Porque usted ve que cuando salió la palabra de la boca del Señor, el Espíritu Santo, que solo estaba revoloteando, se hizo energía operante. Y entonces por eso usted ve que hay gente que de tanto hablar la palabra de verdad, ministrarle la palabra de verdad, exponerse a la palabra de verdad, comenzó a hacer cosas, a tener actitudes que antes no había en ellos. Porque en muchos de nosotros, quizás cuando llegamos a exponernos a la palabra de verdad, no había el deseo de consagración. Usted estaba feliz haciendo las cosas que hacen todos en el mundo. No había el deseo de sembrar, no había el deseo de diezmar. Al contrario, usted pensaba que le estaban robando ahí en la iglesia. No había el deseo de participar de algo más en el evangelio. Pero viene a la palabra de verdad, y entonces la palabra de verdad empieza a producir cosas que antes en usted no había. Lo empiezan a llenar de la luz de Dios, de la conducta y de la actitud, de los deseos que también hubo en Cristo Jesús, como agradar al Padre. Y entonces usted, antes que no podía dominar su lengua, que no podía controlar sus ojos, ahora como entró el Espíritu de la verdad en usted, que es el Espíritu Santo, cuando tiene inclinaciones de hacer cosas que no, el mismo Espíritu le dice: estás mal. Si todavía tiene ese regulador adentro de usted, es que el Espíritu, esa energía operante de parte de Dios, todavía está en usted. Y como está en usted, y como se ha mantenido en la palabra de verdad, cuando usted habla la palabra de verdad, dice la Escritura que esa palabra es fiel y verdadera para que se cumpla. Dice Apocalipsis 22:6: y me dijo, estas palabras son fieles y son verdaderas. Entonces, la palabra de verdad, una vez declarada, una vez entregada a la vida de otra persona, Dios es fiel para cumplir su palabra en la vida de esa persona, para que la gente vea que la palabra de Dios es poder, es energía, es vida. Pero así como podemos declarar bendición, dice la palabra: ten cuidado que de tu boca no brote una maldición, porque también opera. ¿Y qué es lo que más declaramos a la gente? ¿Bendición o maldición? Porque eso es lo que va a operar. Pero ahí dice: fiel es Dios para cumplir su palabra. Pero en los que se mantienen en la verdad. Ahora sí, mire, vamos a ver la bendición de caminar en la verdad. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad Él nos hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad. ¿Qué provoca exponerse a la palabra de verdad? El nacer a una nueva vida, a novedad de vida. Es decir, que la palabra de verdad nos va a arrancar de nuestra pasada manera de vivir.
Y que conforme va siendo nuestro desarrollo en el Evangelio, cada día vamos a ir entregando más esas áreas oscuras, negativas, desagradables, conductas que no agradan a Dios. Y vamos a ir entrando a novedad de vida, de tal manera que hasta los hijos se van a maravillar y van a decir: ¿y ahora qué le pasa a mi papá? Verdaderamente ha entrado a una nueva vida mi padre. Porque el padre que nunca se preocupaba por nada, el padre que estaba recostado en el sillón mientras la madre hacía todo, mientras la madre llevaba la carga de todo el hogar, ahora vemos que por la palabra de verdad, ese hombre empieza a tomar su lugar de cabeza en el hogar y empieza a preocuparse por los hijos, a orar por los hijos, a llevar el sustento, a preparar la mesa de comunión en la familia. Usted lo ve que empieza a entregar áreas que antes no entregaba. Y empieza a ver cómo la personalidad, la identidad comienza a ser transformada, moldeada, porque hay una energía operante adentro de él que lo está transformando de adentro hacia afuera. Ese hombre que antes se avergonzaba de agarrar de la mano a la esposa, de lo que ahora está siendo transformado. Y entonces entra la novedad de vida. Que usted si viera ¿qué le pasa? Este se bañaba una vez al mes. Ahora por lo menos se baña 3 veces a la semana, siempre que va a la iglesia. Entró ya una novedad de vida, porque antes le tenía miedo al agua. Pero como ya entró a novedad de vida, ya por lo menos 3 veces a la semana si se baña. Por eso le digo: ay, es que yo tengo muy puro el corazón. El Señor tenía puro el corazón y tenía puro lo de afuera. Porque mira, hay gente que tiene la lana, perdónenme hermanos, pero se visten como pordioseros. Que usted ve que tienen en el closet cualquier cantidad de pantalones nuevos que nunca se han puesto. Siempre andan con los que hacen la talacha, con esos andan toda la semana. Ya pobres pantalones se paran sol, ya hasta hablan, ¿verdad? Tomaron vida, se encarnan ya ahí. Todos rotos, llenos de pintura. Dígame, ¿no dice la palabra de Dios que nadie quiere escuchar la sabiduría de un hombre así? ¿Quién va a querer? Pero no del pobre económicamente, del pobre de espíritu, del pobre para él mismo, que se le ve una pobreza en su vida, en su cuidado, en su persona. Por eso la palabra de verdad nos van a hacer nacer a novedad. Mira, hay mujeres que yo creo que nunca han visto con corbata a su esposo. ¿Quiénes nunca han visto con corbata y perfumado a sus esposos? Yo nada más cuando me casé, dice. Ese hombre que domingo de Super Bowl, ya está la carnita asada, ya están los six, ya invitó a toda la colonia, ya le dijo a la mujer: te preparas bien todo porque van a venir los cuates, la botana y todo. Si entró a novedad de vida, ya no le va a interesar eso. Hay a quien esté ahí en la casa y vamos a verlo y vete por una coca, ¿verdad? De 3 litros y aquí lo vemos. Ya entró una novedad de vida. Ya no necesita un falso vino, un falso gozo, porque la palabra ya está haciendo algo en él. ¿Cuántos ya entraron a esa nueva vida? Sí, no, a ver, no sea mentirosa. No diga mentiras. ¿Sí ya vio que su esposo entró a esa nueva vida? Bueno, 2 mujeres así, bueno, les creo porque soy creyente. Solo 2 amenes y fuertes, ¿eh? Mire, ya nuestra hermanita Irma también. Sí, yo también le creo, sí le creo. Mire, segundo, toda la primera bendición es que van a nacer a una nueva vida. Primera de Juan capítulo 8 verso 32. Y conoceré, no me salté una. Sí,
No, se la voy a leer porque creo no la puse. Primera de Juan capítulo 2 verso 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué entiende? En el que guarda su palabra de verdad, verdaderamente, dice, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Qué es lo que provoca la palabra de verdad? Que andemos perfectos. Hay la palabra griega que traduce perfecto, es completo. Y la palabra de Dios enseña que tenemos que ser completos en las tres áreas de nuestra vida: en nuestra vida natural, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Primera de Juan capítulo 1 verso 4 dice: yo ruego que vuestro gozo sea completo, es decir, en nuestra alma. Cuando uno anda en la palabra de verdad, amados hermanos, va a venir una plenitud a nuestra alma. ¿De qué? De gozo, de paz, de bendición, de amor, de estabilidad. De tal manera que vamos a estar completos en todas las cosas. Pero hay gente que no está completa. ¿Por qué? Porque sus hijos no andan en la verdad. Pero ya el Señor le dio la promesa de que si usted permanece en la verdad, sus hijos van a caminar en la verdad del evangelio. Mire, permíteme, nosotros hemos tenido sueños de gente que ya no está aquí, pero que su familia ha permanecido, y el Señor nos ha mostrado que regresa. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Señor, nosotros hemos predicado un Dios que su palabra de verdad es fiel y verdadera. Cumple, Señor, tu palabra en ellos, pero depende que usted se mantenga en la verdad. Pero no puede estar aquí dando una cara, una apariencia, y en la casa vivir otra cosa, porque entonces ya no andamos en la verdad. Y no se cumple esa palabra, se va a quedar ahí. Pero si usted permanece en la verdad, mire, su gozo va a ser completo. ¿Cuál sería el gozo completo de su alma, de usted? ¿Qué es lo que le falta a usted para estar completo? Para mí, terminar de edificar lo que hace falta. Ahí va a estar completo mi gozo, y tener un departamento ahí en la ciudad de los deportes donde se ve el Estadio Azul desde ahí. Con eso. Buen departamento ahí, ¿verdad? Pero usted ve que hay gente que en lugar de llevar su cruz, todavía creen que verdaderamente gana el América. Qué casualidad que siempre les tienen que marcar un penal o expulsar a alguien. Eso, andar en la mentira, hermanitos. Están completamente engañados. Ya ni no, es broma, porque si no, hoy no me dejan entrar a la casa de mi suegro. Bueno, Santiago 1:4 dice: debemos estar completos sin que nada os falte en lo natural. ¿Qué nos falta en lo natural y en nuestra alma? ¿Cuántos quieren una sanidad? ¿Por qué tenemos una sanidad en parte y no completa? Porque algo de caminar en la verdad no estamos cumpliendo. Algo no estamos cumpliendo, que nuestra salud, nuestro gozo no ha sido completo, y que todavía nos faltan muchas cosas. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Esto ya es en la parte del espíritu. ¿Cuántos ya están completos en el Señor, en el espíritu? ¿O cuántos pueden decir: no, yo todavía no estoy completo, hermano, no hablo lenguas? Nunca he visto visiones. Me las invento, pero no las he visto, hermano. Sí, porque hay quienes dicen: pastor, estoy muy preocupada. Dígame, hermanita. Ya me dijo una hermanita, no aquí, en otro lugar: pastor, es que estoy bien preocupada. Dice: estaba yo en la alabanza, cabal, dice, vi cómo entraba un pulpo gigante, dice, a la iglesia, y empezaba con los tentáculos a pegarle a todos los hermanos, y traía otros pulpitos chiquitos. Ay, yo decía: hermanito.
Está bueno, hermana, vamos a orar. Está tremenda esa visión. No, visiones verdaderamente del Espíritu. Visiones de parte de Dios. ¿Por qué? Mire, le voy a contar un testimonio que escuché hace muchos años. Es un testimonio de un apóstol genuino de parte del Señor. Dice que él le tocó a viajar a Centroamérica, en uno de esos países cerca de Guatemala, El Salvador, por ahí. Y dice que le tocó ir a visitar una iglesia que estaba contaminada de ecumenismo, pero que en el ministro había el deseo de verdadero de conocer la verdad. Entonces dice que él ese día que llegó, esa noche, tuvo un sueño donde él veía la condición de la iglesia y cómo un sacerdote católico los tenía en oscuridad, en pobreza y en ruina, y que no los dejaba conocer la verdad. Ay, que él se despertó y dijo: ay, Dios mío, ¿qué fue este sueño? Y entonces cuando llegó a ministrar a la iglesia del pastor, el pastor se le acercó llorando y le dijo: yo lo invité porque a mí me han enseñado una verdad, pero yo en la escritura encuentro otra verdad, y yo quiero obedecer a la verdad que está escrita en la palabra. Yo sé que voy a perder gente, yo sé que voy a perder todo, relaciones, porque era una organización muy grande de personas, pero prefiero perderlo todo y ganar al Señor que ganar todo esto y no ganar el cielo. Y le dijo aquel hombre, le dijo: mira vos, yo anoche tuve un sueño. Dice: yo ya sabía qué decirle, y le contó el sueño, y apenas se lo estaba terminando de contar cuando ese hombre quebró en un llanto inconsolable y lloraba como niño. Y el apóstol se sorprendió y dijo: bueno, pues ¿qué le dije que le impactó tanto? Y le dijo: no, apóstol, usted no sabe, dice, que yo ayer en la noche tuve el mismo sueño que usted tuvo, y ahora sé que verdaderamente es voluntad de Dios que yo ande en su verdad. Y ahora ese hombre es uno de los ministros más reconocidos dentro del evangelio original, verdadero, del cristianismo, allá en ese país. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el que anda en la verdad, prepárese, porque va a recibir sueños y visiones de parte de Dios para hacer volver a la verdad a los que están extraviados. Ustedes como iglesia van a empezar a recibir sueños de la condición de sus hijos, de sus hijas, de su casa. Y entonces usted va a ser un portavoz y le va a decir: te soñé y vi tu condición y la condición de donde te encontrabas, pero Dios me mostró esto y me entregó esto, porque como andamos en la verdad, amamos la verdad, y yo sé que también tú quieres andar en la verdad. Por eso Dios está comunicando su verdad, para que te vuelvas una vez más a la verdad del Señor. Pero se necesita gente que ame la verdad y esté preparada. Prepárese, porque van a llegar a su negocio, van a llegar a su casa, la gente va a tener sueños y usted los va a confirmar. Usted va a decir: no, si verdaderamente esa es la voluntad, es el deseo y es la verdad de Dios. La iglesia tiene que entrar a esas dimensiones de confirmar lo que es la verdad de Dios. Y mire, Santiago 5:19, ahora sí, Biblia de lenguaje sencillo. Hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza en la verdad, quiero que sepan que quien hace que un pecador deje de pecar, que un pecador vuelva a confiar en la verdad, lo salva de la muerte de su alma y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Mire qué bendición tan grande. Entonces, aunque se hayan, mire qué misericordia, aunque se hayan apartado de la verdad los nuestros y se hayan ido a vivir y a revolcar en el
con los cerdos. Aunque hayan caído en la bajeza más profunda, si Dios tiene misericordia de él y lo usa a usted para hacerlo volver a la verdad, dice: vas a salvar su alma de la muerte y que Dios le perdone todos los pecados que ha cometido. Dígame si no hay bendición en permanecer en la verdad. Usted se convierte en puerta de bendición y salvación para otros. Dele un aplauso al Señor. Va a ser usted puerta de salvación. Mire, termino con esto. Todavía me faltan varios, pero termino con este. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Los hará libres. ¿Cómo se siente cuando usted hace alguna cosa equivocada, comete algún error, defrauda la confianza de alguien, sabe que debe algo, que se equivocó y verá que no puede ni dormir? Sobre todo los hijos, ¿va? Como le digo a mi papá que choqué el carro que acaba de sacar de la agencia? ¿Cómo le digo que ya perdí esto, ya perdí lo otro? ¿Cómo le vuelvo a decir que otra vez me quedé sin dinero? ¿Cómo se siente? Esclavo. Pero dice que si tú abras la verdad, ¿la verdad qué? Te va a hacer libre. Pero la verdad va a traer una libertad a tu alma. De tal manera que va a hacer que cuando tú hables con la verdad, las otras personas entiendan por qué hiciste las cosas. Y entonces va a venir una armonía de paz, va a venir una armonía de espíritus, que tú vas a decir: si hubiera sabido esto hace 2 meses, no me hubiera angustiado tanto tiempo escondiendo tantas mentiras. Pero solo la verdad va a traer una libertad a la vida de las personas. El problema es que muchas veces torcemos las verdades de Dios como iglesia. Mire, hay quienes caminan en la verdad de la palabra, que dicen que aunque comamos cosa mortífera, ¿qué? Es una verdad que muchos hemos torcido. Porque ahí no dice: aunque comas intencionalmente cosa mortífera, es decir, aunque comas intencionalmente todos los días carnitas, no te va a hacer daño. ¿Sí dice así? Dice: aunque comas cosas de muerte que te hayan preparado, no te va a hacer ningún mal, porque te está cubriendo el poder de Dios. La palabra de Dios se está haciendo operante, activa. Pero el que uno, amados hermanos, intencionalmente coma como si tuviera ganas de morirse, se va a enfermar y se va a ir. Entonces, ¿cuántas verdades de la palabra no habremos torcido? ¿Cuántas cosas no habemos transgiversado que sí son una verdad, pero que la distorsionamos nosotros? Por eso, mire, nosotros debemos de entender en esta tarde que solamente la verdad, mantenernos en la verdad y andar en la verdad, va a traer una libertad integral a nuestra vida. No hay otra vía, hermanitos. Pero el que no ame la verdad va a amar la mentira. Y por eso usted ve que aman más la mentira de los hombres, de un ministro, falso ministro, de los hijos, del esposo, de la esposa, pero no de Dios. Y cada día se va a ir llenando más de todas estas cosas. Usted decide ser libre hoy y hablar con la verdad. Pero qué difícil es reconocer la verdad. Y más cuando uno se equivoca, ¿ah? ¿Fuiste tú? No, no, no. Verdad de Dios que no. Tráiganme la Santa Cena.
sabiendo que beben juicio, castigo, debilidad, muerte. Y entonces usted habla con la verdad y a lo mejor le dicen, bueno, está bueno pues, un error lo comete cualquiera. Y usted se va a quedar, para esto no dormí, para esto no comí, para esto me angustié. Porque la palabra de Dios se va a hacer energía operante en nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar.